Universidad Autónoma de Tlaxcala. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología. Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Este podcast educativo es creado para la Unidad de Aprendizaje Teoría Política Moderna y Contemporánea, por estudiantes del tercer semestre turno matutino, con un análisis del libro titulado El Manifiesto del Partido Comunista, a cargo de la maestra María Guillermina Castillo Bedoya. Un fantasma recorre Europa. Es el fantasma del comunismo. Con esta célebre frase, quiero comenzar a platicarles un poco sobre este libro titulado El Manifiesto del Partido Comunista, escrito por Karl Marx y Federico Engels, publicado en febrero de 1848. Antes de iniciar con el primer capítulo, quiero dar una pequeña introducción para entender lo que es el Manifiesto del Partido Comunista. Es un texto redactado de hace más de 170 años, el cual estaba dedicado a la clase trabajadora, que en aquel momento sufría de explotación laboral. Gracias a este escrito se logra cambiar la perspectiva del mundo, ya que detallaba de manera explícita las condiciones en las cuales estos ejercían sus labores, en condiciones verdaderamente deprobables y con los sueldos más mínimos que podamos imaginar, sin la oportunidad de crecer económicamente, siendo explotados por la clase obrera, la, es decir, la clase burguesa. ¿Pero qué es la clase burguesa? Se preguntarán ustedes. Bueno, es una clase social dueña de los medios de producción, maquinaria y negocios grandes. La clase acomodada. Antes de llegar hasta esta fecha de 1848, cuando se publica este libro, anteceden fechas importantes, como lo son 1836, cuando se funda la Liga de los Justos, la cual está conformada por obreros alemanes. Es una asociación secreta, ya que en aquel entonces existía mucha represión. Poco a poco se dio a conocer, hasta llegar a ser una organización internacional. Es ahí cuando cambian de nombre, llamándose Asociación Educativa Comunista Obrera, con su principal lema: todos los hombres somos hermanos. Los miembros de dicha organización principalmente estaban conformados por obreros. Eran dominados por alguien igual a ellos, pero se había convertido en maestro. Es decir, se volvió un nuevo burgués. La mayoría que integraba esta organización jamás había leído un libro, pero eso no les importaba en lo absoluto, porque ellos creían en la igualdad, la justicia y la fraternidad. Marx y Engels entran a esta organización en 1847. A partir de entonces se denominan la Liga de los Comunistas. Esta tiene la finalidad de derrocar a la burguesía y crear una nueva sociedad sin clases y sin propiedad privada. En 1852, la organización se disuelve. Todos son arrestados y por ende desterrados. Una vez dando contexto, comienzo con el primer capítulo, el cual se denomina Burguesía y Proletariado. Un punto importante de este primer capítulo es la lucha de clases sociales, como lo mencioné, entre la burguesía y el proletariado. Si nos situamos en lo largo de la historia, podríamos imaginarnos como un ejemplo una línea del tiempo. Situándonos en cualquier momento de la historia, podríamos darnos cuenta que esta lucha siempre ha existido, desde Roma hasta nuestra actualidad. Pero eso no es un secreto para nadie. Otro punto es que en aquel entonces la burguesía ya no podía satisfacer la demanda de los mercados, estaban en constante crecimiento. Ya no bastaba la manufactura que en aquel entonces empleaban. Tuvieron que optar por otras medidas, el cual eran las máquinas de vapor. Ahí surge la revolución industrial. Gracias a esto, la burguesía se sostiene y vuelven a multiplicar sus capitales.
y ahora se denominan la nueva burguesía moderna. La burguesía se porta un poco más exclusiva, ya que despojan aquellas profesiones que no consideran de su estatus, como médicos, sacerdotes, poetas, hombres de ciencia, ya que los convierten en servidores asalariados, ¿eh? Unos más o menos que proletariado. Podríamos decir que la burguesía no existiría si no es por las revoluciones, si no se mantienen innovando, si no crean vínculos con el mundo, implementando nuevos procedimientos en sus medios de producción. Un importante medio de producción que ellos emplean son las materias primas, trayéndolas de otras regiones, dejando de lado las de sus propias regiones. Es decir, empiezan a importar. Logran centralizar todo en un solo lugar, tanto a personas como a sus medios de producción. Podemos decir que la historia de la industria y el comercio no es más que la historia de la rebelión de fuerzas productivas, es decir, la burguesía y su dominación. Las armas que la burguesía utilizó para derribar al feudalismo ahora se vuelven en su contra. Pero no solo han forjado armas, sino también aquellos soldados que las ocuparan hacia ellos. Ellos crean un nuevo término denominado obreros modernos. ¿Qué quiere decir obreros modernos? Es decir, son aquellos que solo viven para encontrar trabajo y cuando lo encuentran únicamente hacen crecer el capital de otros. Son obreros obligados a venderse como mercancía, como si fueran un artículo comercial, ya que el creciente empleo de las máquinas les quitan su trabajo y solo se convierten en un simple apéndice, o sea que dependen de la máquina. Ya solo se les exige las operaciones más básicas. Eso quiere decir que el precio de su trabajo baja, como el de cualquier otra mercancía. Cuanto más fastidioso es su trabajo, más bajo es el salario. Ya no los denominan personas, ahora solo son una masa de obreros acumulados en fábricas, organizados militarmente, por así decirlo, esclavos de la industria. Después de venderse como esclavos una larga jornada de trabajo para obtener un salario mínimo, se enfrentan a otro factor en su vida, los tenderos y caseros, ya que con el sueldo tan bajo que ganan no pueden aspirar a otra cosa más que a deudas y preocupaciones. Los obreros comienzan a formar coaliciones, es decir, sindicatos, en contra de los burgueses, en contra de sus opresores. Empiezan a actuar para su defensa y obtener mejores condiciones. Forman asociaciones que aseguren que lo que ellos piden se cumpla. Podríamos decir que los obreros pueden triunfar, pero no es un triunfo que se verá de la noche a la mañana. Ellos denominan que su triunfo más grande es que más obreros de otras regiones puedan unirse a esta lucha para, para poder pedir mejores condiciones de trabajo. Su lucha se vuelve más y más fuerte hasta llegar a obligar a los burgueses a reconocer por ley algunos intereses que esta clase merece, como por ejemplo la ley de jornada de 10 horas que se establece en Inglaterra. Las coaliciones, como ya mencioné, sindicatos, favorecen al proletariado y una vez constituido, podría decirse que está logrando su objetivo. Pero para realizar un logro más de cantidades más extendidas o masivas, para cambiar el de todo un país, necesitan cambiar primero el de su región, empezar desde ellos, para así abarcar más extensiones y poder garantizar mejores condiciones para todos los obreros. Es por eso que, como dije al inicio, el fantasma del comunismo acecha a Europa, porque solo es un fantasma. El comunismo no se vuelve una realidad. Como lo dije, el comunismo se trata de repartir en partes iguales a todas aquellas
ganancias que cada uno merece, sin distinción de clases sociales. Es mejor decir, eliminando las clases sociales. Es algo que hasta nuestros días no se ha podido realizar. Puedo decir que está como un fantasma. Bueno, les voy a platicar un poco sobre el capítulo segundo de este gran libro que nos habla sobre los proletarios y los comunistas. Para empezar, tenemos que saber cuál es la relación que tienen ambos. Primero debemos tener claro que los comunistas no forman un partido aparte opuesto a los otros partidos obreros. Segundo, que no tienen intereses propios que se distingan de los intereses generales del proletariado. Los comunistas se distinguen de los demás proletarios. Por una parte, en las diferentes luchas nacionales de los proletarios, destacan y hacen valer los intereses comunes a todo el proletariado, independientemente de la nacionalidad. Y por otra parte, en las diferentes fases de desarrollo, porque pasa la lucha entre el proletario y la burguesía, que representan siempre los intereses del movimiento en su conjunto. A la hora de acción, los comunistas son el sector más resuelto de los partidos obreros de todos los países, el sector que siempre impulsa adelante a los demás en el aspecto teórico. Tienen sobre el resto del proletariado la ventaja de su clara visión y de las condiciones, la marcha y, por supuesto, los resultados generales del movimiento proletario. El objetivo de los comunistas es el mismo que el de todos los demás partidos proletarios, que es la constitución de los proletarios en clase, derrocamiento de la dominación burguesa y la conquista del poder político por el proletariado. La abolición de las relaciones de propiedad existentes desde antes, pues no es una característica propia del comunismo. Todas las relaciones de propiedad han sufrido constantes cambios históricos, con continuas transformaciones históricas. Un claro ejemplo es la Revolución Francesa, que abolió la propiedad feudal en provecho de la propiedad burguesa. Entonces, la propiedad adquirida fruto del trabajo, del esfuerzo personal, ¿se refiere acaso a la propiedad del pequeño burgués, del pequeño labrador, esa forma de propiedad que ha procedido a la propiedad burguesa? ¿O tal vez se refiere a la propiedad privada burguesa moderna? Es que el trabajo asalariado, el trabajo del proletario, crea propiedad para el proletario. Pues no, de ninguna manera. Lo que crea es capital, es decir, la propiedad que explota al trabajo asalariado y que no puede acrecentarse sino a condición de producir nuevo trabajo asalariado para volver a explotarlo. Ser capitalista significa ocupar no solo una posición personal en la producción, sino también ocupar una posición social. El capital no es una fuerza personal, es una fuerza social. En consecuencia, si el capital es transformado en propiedad colectiva, perteneciente a todos los miembros de la sociedad, no es la propiedad personal la que se transforma en propiedad social. El precio medio de trabajo asalariado es el mínimo del salario, es decir, la suma de los medios de subsistencia indispensables al obrero para conservar su vida como tal de obrero. Por consiguiente, lo que el obrero asalariado se apropia por su actividad es estrictamente lo que necesita para la reproducción de su vida. No querían de ninguna manera abolir la apropiación personal de los productos del trabajo. Lo que querían suprimir era el carácter miserable de esa apropiación, que hace que el obrero no viva sino para acrecentar el capital, y tan solo en la medida en que el interés de la clase dominante exige que viva. En la sociedad burguesa, el trabajo vivo no es más que un medio de incrementar el trabajo acumulado. En la sociedad comunista, el trabajo acumulado no es más que un medio de ampliar, enriquecer y hacer más fácil la vida de los trabajadores. De este modo, en la sociedad burguesa, el pasado domina sobre el presente y en la sociedad comunista,
El presente es el que domina sobre el pasado. Por libertad se entiende que es la libertad del comercio, de comprar y vender. Desde el momento en que el trabajo no puede ser convertido en capital, en dinero, en renta de la tierra, en una palabra, en poder social susceptible. Es decir, desde el instante en que la propiedad personal no puede transformarse en propiedad burguesa. Desde ese instante, la personalidad queda suprimida. Todas las objeciones dirigidas contra el modo comunista de apropiación y de producción de bienes materiales se hacen extensivas igualmente respecto a la apropiación y a la producción de los productos del trabajo intelectual. Lo mismo que para el burgués, la desaparición de la propiedad de clase equivale a la desaparición de toda producción. La desaparición de la cultura de clases significa para él la desaparición de toda cultura. Entonces, aquí nos hacemos otra pregunta. ¿En qué bases descansa la familia actual, la familia burguesa? Pues en el capital, en el lucro privado. La familia plenamente desarrollada no existe más que para la burguesía, pero encuentra su complemento en la supresión forzosa de toda familia para el proletariado y en la prostitución pública. La familia burguesa desaparece naturalmente al dejar de existir ese complemento suyo, y ambos desaparecen con la desaparición del capital. Los comunistas no han inventado esta intromisión de la sociedad en la educación. No hacen más que cambiar su carácter y arrancar la educación a la influencia de la clase dominante. Las declamaciones burguesas sobre la familia y la educación, sobre los dulces lazos que unen a los padres con sus hijos, resultan más repugnantes a medida que la gran industria destruye todo vínculo de familia para el proletario y transforma a los niños en simples artículos de comercio, en simples instrumentos de trabajo. Los obreros no tienen patria, no se les puede arrebatar lo que no poseen, pero en la medida que el proletariado debe en primer lugar conquistar el poder político, elevarse a la condición de clase nacional, constituirse nación, todavía es nacional, aunque de ninguna manera en el sentido burgués. Una vez que en el curso del desarrollo hayan desaparecido las diferencias de clase y se haya concentrado toda la producción en manos de los individuos asociados, el poder público perderá su carácter político. El poder político, hablando propiamente, es la violencia organizada de una clase para la opresión de otra. Si en la lucha contra la burguesía el proletariado se constituye indefectiblemente en clase, si mediante la revolución se convierte en clase dominante y en cuanto clase dominante suprime por la fuerza las viejas relaciones de producción, suprime al mismo tiempo que estas relaciones de producción las condiciones para la existencia del antagonismo de clase y de las clases en general, y por tanto su propia dominación como clase. En sustitución de la antigua sociedad burguesa con sus clases y sus antagonismos de clase, surgirá una asociación en la que el libre desarrollo de cada uno será la condición del libre desarrollo de todos. Gracias, Kelly. Yo voy a hablar sobre el tercer capítulo del Manifiesto Comunista, que es literatura comunista y socialista. En esta sección, los autores exploran la evolución del socialismo europeo hasta llegar al presente. El primer grupo, al que nombran como socialismo reaccionario, está compuesto por tres movimientos: el socialismo feudal, el socialismo pequeño burgués y el socialismo alemán. El socialismo feudal fue desarrollado por aristócratas que se oponían a los cambios sociales provocados por la expansión de la burguesía. Sin embargo, en lugar de centrarse en su propia situación, fingían preocuparse por la explotación sufrida por las clases trabajadoras. Los autores critican a estos socialistas feudales por ignorar el hecho de que ellos también eran explotadores cuando estaban en el poder. Además, los acusan de desconocer a la burguesía como su propia descendencia. Su principal interés era el restablecer el antiguo orden feudal, y por ello se oponían tanto a la burguesía como al proletariado, en la medida en que cada uno de ellos amenazaba con destruir los sistemas sociales anteriores.
La dominación burguesa divide cada vez más a la sociedad en dos clases, la burguesía y el proletariado. Sin embargo, todavía existe una tercera clase que fluctúa constantemente entre una y otra, la pequeña burguesía. Esta clase se ve asimilado cada vez más al proletariado a medida que la sociedad se urbanizaba y depende de la producción industrial. El socialismo pequeño burgués surge de esta clase, pero comparte la perspectiva del proletariado de que la burguesía es el enemigo común. Para los autores, esta visión del socialismo busca retomar las viejas relaciones de propiedad, porque son incapaces de ver que la respuesta a la explotación burguesa es desarrollar el proletariado hasta convertirlo en una clase revolucionaria. Por esto, cometen el error de querer devolver al trabajador al campo y renovar el feudalismo fracasado. El socialismo alemán, también llamado verdadero socialismo, comenzó como una respuesta a la literatura socialista francesa. Sin embargo, estos primeros socialistas no apreciaron que las ideas francesas surgieron de un entorno social que aún no existía en Alemania. A diferencia de que la burguesía francesa, la burguesía alemana apenas había comenzado su lucha contra el feudalismo y no existía todavía un proletariado desarrollado como clase. Los que defendieron estas ideas en el ámbito político olvidaron que fueron desarrolladas para una sociedad diferente a la suya. El resultado de esta defensa fue el endurecimiento de la resistencia aristocrática a la burguesía. Esto frenó el progreso de la industrialización y mantiene a Alemania menos desarrollada económicamente que Francia. Luego, los autores desarrollan un segundo grupo, el socialismo conservador o burgués. Es la forma de socialismo que practican los sectores de la burguesía que desean retomar la sociedad sin luchas y los peligros que necesariamente forman parte de ella. Este sector quiere disfrutar el desarrollo social logrado por supremacía económica y política, pero no quiere aceptar las consecuencias necesarias de ese desarrollo, que es la aparición de un proletariado revolucionario. En este sentido, desean una armonía social, pero se niegan a comprender que la explotación de esta clase no terminará hasta que esta forma de sociedad haya sido vencida. Por esto se limitan a prolongar la miseria del proletariado y a obstaculizar el progreso histórico. Por último, el tercer grupo se llama socialismo y comunismo crítico utópico. Los primeros grandes expositores del socialismo y del comunismo no apreciaron plenamente el carácter del proletariado como clase revolucionaria. Para ellos, este sector era el que más sufría la miseria y la desigualdad y que por lo tanto necesitaban más ayuda. Su principal preocupación era el bienestar de la sociedad en su conjunto y dirigían sus súplicas a los que creían que podían efectuar el cambio, los que ya estaban en el poder. El cambio debía producirse pacíficamente desde arriba y no violentamente desde abajo. Para los autores, esta perspectiva es una utopía, ya que pretende que las clases dominantes comprendan que lo mejor para todos es mejorar la condición de vida del proletariado, que es completamente absurdo. La problemática radica en que quieren abolir el conflicto de clases sin abolir las condiciones de su existencia. En el movimiento, en el momento de la revolución, por tanto, se vuelven reaccionarios, resistiendo la inevitable liberación de las masas explotadas por las que originalmente trabajaron. Esta es mi participación del capítulo 3 y le dejo la palabra al siguiente estudiante y muchas gracias. No importa que haya otros partidos en cualquier país, siempre se critica el tema de abolir la propiedad burguesa. Lo que nos menciona realmente este tema en el capítulo 4 es que en el manifiesto del Partido Comunista nos trata de decir que su fin principal es el de eliminar a los monopolios y a todas aquellas personas en las que realmente se concentra la riqueza del mundo, sin importar el partido de cualquier país del planeta. En general, los comunistas apoyan por doquier todo movimiento revolucionario contra el régimen social y político existente. También afirma que la revolución tiene que ser forzosa, traerá violencia y problemas, pero es la única manera de hacerlo. En este otro punto de gran importancia, Marx menciona que la lucha para derrotar a la burguesía será de una enorme dificultad y existirá violentamente con distintos tipos de problemas. Pero, ¿qué revolución ha sido pacífica? Pues ninguna.
En esto es lo que afirma Marx, concuerdo demasiado, ya que hemos visto alrededor del mundo que toda revolución suicida siempre ha sido por el medio de la violencia, ya que es la forma en la que se dará la prioridad al movimiento y en verdad funcionará. El proletariado no tiene nada que perder más que librarse de sus cadenas. Como penúltimo punto, el cuarto capítulo menciona que la sociedad proletariada no tendría nada que perder en un sistema comunista, ya que en ese modelo se les da más prioridad a la clase trabajadora, es decir, a los proletariados, a diferencia que en un sistema capitalista en donde la prioridad es para la burguesía y para el enriquecimiento del mismo. El libro termina con la famosísima frase, proletariados del mundo unidos. Al final del manifiesto del Partido Comunista se cierra en esa fase, proletariados del mundo unidos. Esta misma nos hace un llamado a toda la clase trabajadora para que nos unamos y derrotemos al sistema capitalista. Pero hoy en día, ese sistema capitalista ha traído consigo beneficios para los proletariados, aunque el comunismo a la misma vez ha traído bastantes beneficios. Me gustaría cerrar mi participación con que hoy en día la sociedad global realmente es un balance de estas dos ideologías y que no hay que satanizarlas a ninguna de las dos. Simplemente hay que buscar un balance para que no sobresalga la burguesía y que tampoco se olvide del proletariado. Y con eso yo creo que de una o de otra manera podría concluir este capítulo.